La polémica en torno al registro de líneas telefónicas en México es uno de los debates más significativos en la intersección entre la seguridad pública, la tecnología y los derechos humanos en el país. A lo largo de las últimas 2 décadas, el Estado mexicano ha intentado en múltiples ocasiones crear una base de datos centralizada que vincule a cada usuario de telefonía móvil con su identidad física, bajo la premisa de combatir delitos como la extorsión y el secuestro. Sin embargo, cada intento ha terminado en el fracaso legal o técnico, generando un fuerte rechazo por parte de organizaciones de la sociedad civil, expertos en ciberseguridad y organismos autónomos. Los antecedentes: el Renault 2009. El primer gran intento ocurrió en 2009 con la creación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, RENAUT. En aquel entonces, el gobierno argumentó que la mayoría de las extorsiones se realizaban desde líneas prepago anónimas. La ley obligó a todos los usuarios a registrar su número junto con su CURP, nombre y otros datos personales. El resultado fue un desastre a varios niveles. Primero, el registro no logró frenar la criminalidad. Los delincuentes simplemente consiguieron líneas registradas a nombre de terceros o utilizaron mecanismos para evadir el control. Segundo, la seguridad de la base de datos fue nula. Poco tiempo después de su implementación, se supo que la base de datos estaba a la venta en el mercado negro de Internet. Los datos de millones de mexicanos quedaron expuestos, demostrando que el Estado no tenía la capacidad ni los protocolos adecuados para salvaguardar información sensible a gran escala. Ante la ineficacia y el riesgo de seguridad, el registro fue eliminado en 2011. El PANAUT, el intento más reciente 2021. Tras años de relativa calma, en 2021 el Congreso de la Unión aprobó la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, PANAUT. Esta iniciativa fue mucho más agresiva que la anterior, pues exigía a las empresas de telecomunicaciones recabar no solo información personal, sino también datos biométricos, huellas dactilares, iris o reconocimiento facial, de los usuarios. La justificación fue la misma: combatir la delincuencia. El gobierno planteó que, si cada teléfono estaba vinculado a una identidad biométrica incuestionable, sería mucho más difícil utilizar dispositivos para actividades ilícitas. No obstante, la propuesta desató una ola de críticas inmediata. Las 4 razones por las cuales no debes registrar tu línea telefónica. 1. Vulneración a la privacidad y derechos humanos. Expertos señalaron que condicionar el acceso a un servicio de telecomunicaciones, que hoy es indispensable para el ejercicio de derechos como el acceso a la información, la libertad de expresión y el trabajo, a la entrega de datos biométricos, es una medida desproporcionada. Se argumentó que el Estado no puede exigir información íntima de sus ciudadanos bajo la premisa de esperar que la seguridad mejore, sacrificando la privacidad de toda la población. 2. Riesgo de filtraciones y mal uso. La experiencia del Renault fue el fantasma que persiguió al PANAUT. En un país donde las instituciones sufren frecuentes vulneraciones de seguridad, obligar a concentrar los datos biométricos de casi 130 millones de líneas en una sola base de datos centralizada se consideró una bomba de tiempo. La posibilidad de que estos datos fueran robados o vendidos, o peor aún, utilizados para fines de vigilancia política, era un temor fundado entre académicos y defensores de derechos digitales. 3. Ineficacia técnica contra el crimen. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, fue uno de los principales opositores, advirtiendo que el padrón no garantizaba una reducción en los delitos. El crimen organizado, por definición, opera fuera de la ley. Los delincuentes no registran sus líneas con sus datos reales.
El sistema terminaría afectando principalmente a los ciudadanos honestos, mientras que los criminales utilizarían dispositivos extranjeros, servicios de telefonía IP o sistemas de clonación de SIM para evadir cualquier padrón. 4. Carga administrativa y costos. Las empresas de telecomunicaciones fueron obligadas a asumir el costo de la infraestructura necesaria para recabar y validar los datos. Este costo, inevitablemente, terminaría impactando en los precios al consumidor final, además de representar un reto logístico masivo en un país con una gran brecha de conectividad. La resolución de la Suprema Corte 2022. La polémica alcanzó su punto culminante cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, intervino tras una serie de amparos y una acción de inconstitucionalidad promovida por el INAI, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En abril de 2022, la Corte declaró por unanimidad que el PANAUT era inconstitucional. Los ministros argumentaron que la medida no era idónea para cumplir con el fin de seguridad pública que se proponía, pues no existía evidencia empírica de que un registro así redujera la incidencia delictiva. Además, enfatizaron que la medida violaba el derecho a la protección de datos personales y el principio de proporcionalidad, ya que el sacrificio de la privacidad de la población era excesivo frente al beneficio incierto que se obtendría. Lecciones y perspectivas futuras. La caída del PANAUT marcó un precedente importante en México sobre los límites del poder estatal en la era digital. La lección principal fue que la seguridad pública no puede construirse a costa de la vigilancia masiva. Se puso de manifiesto que el gobierno mexicano debe enfocarse en fortalecer las capacidades de inteligencia de las fiscalías y las instituciones de seguridad mediante la investigación de campo, el seguimiento financiero y la cooperación internacional, en lugar de intentar controlar el mercado de telefonía móvil mediante bases de datos masivas. La polémica no está del todo cerrada, ya que periódicamente surgen propuestas legislativas o discursos políticos que sugieren retomar la idea de un registro de usuarios. Sin embargo, la resolución de la Corte y el rechazo social han creado una barrera importante. Hoy, la discusión se ha desplazado hacia temas de ciberseguridad, protección de datos frente a empresas privadas y la necesidad de una verdadera estrategia de procuración de justicia que no pase por la sospecha generalizada sobre todos los ciudadanos. En conclusión, la historia de los registros telefónicos en México es un recordatorio de que la tecnología, si bien es una herramienta poderosa, no puede ser una solución mágica para problemas estructurales. El intento de vincular la identidad biológica con el uso de una línea telefónica ha demostrado ser un camino equivocado, que genera más riesgos que beneficios y que, en un Estado de derecho, debe ser rechazado cuando ignora los principios fundamentales de la privacidad y la dignidad humana.